Hoy vamos a hablar de un tema que siempre se repite, vuelve a aparecer la pregunta, yo vuelvo a tocar este tema porque para mí es muy importante que se hagan estas distinciones respecto de cuál es la necesidad de ponerle apellido al tarot, ¿ya? Porque hay muchas prácticas, el tarot en sí como disciplina es un paradigma de sentido, es una matriz de sentido, es una propuesta de representación simbólica que tiene una forma de pensar al ser humano y de concebir la realidad en diferentes niveles de conciencia, en diferentes niveles de desarrollo, de acuerdo a toda una lógica simbólica, pero que en el fondo está hablando de los aspectos más físicos encarnados, de los aspectos emocionales, de los aspectos mentales más etéreos, de los aspectos espirituales, creativos. O sea, estamos hablando de un concepto del ser humano que es sumamente integral. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de tarot, no hablamos de esoterismo, no hablamos de magia, no hablamos de nada de eso que son las asociaciones que se nos vienen a la cabeza, porque en el fondo el tarot lo que hace es tener una función. Piensa en el tarot como un guardián de memoria. En una época como la Edad Media, en que todos estos conocimientos, en que la búsqueda del conocimiento era más bien perseguida, porque estaba todo este paradigma de la Iglesia Católica, ¿cierto?, que quería acaparar el poder, el control, el ordenamiento de la sociedad, que hubieran grupos, estudiosos, personas que quisieran conocer un poco más o que quisieran profundizar en otro tipo de enfoques, era un peligro. Entonces, todo era un peligro, que una persona usara hierbas, que una persona supiera curar con energía, que una persona tuviera conciencia propia, que una persona no se dejara llevar por el miedo, por la ignorancia, por lo que fuera. Muchas personas fueron perseguidas. No estamos hablando de un periodo corto, estamos hablando de un periodo de siglos. Ya pensemos en lo que el referente más cercano que nosotros tenemos, que es la Inquisición. Son procesos bastante largos, ¿ya? Entonces, imagínate cómo el tarot se las ha ingeniado para sobrevivir durante siglos. Los tarot más antiguos que están documentados datan por ahí del siglo XII, ¿ya? Y cuando hablamos, por ejemplo, del tarot de Marsella, que es el más conocido, ¿por qué es el más conocido? Porque es el tarot que se conserva completo, que uno sabe de dónde parte y cómo evoluciona, ¿cierto?, a través de los siglos para llegar a ser lo que nosotros conocemos ahora. Hay otros mazos que pueden ser más o menos antiguos, pero que ya son relacionados con familias específicas que los mandaron a hacer, a pintar. Piensa que cada una de estas imágenes había que pintarlas a mano, o sea, tenías que tener el poder adquisitivo para contratar a un artista que además tuviera el conocimiento. No sabemos si ese conocimiento era más o menos accesible, más o menos difundido. Yo pienso que no, que el que sabe, sabe y hace lo mejor que puede. Pero claro, en esa transmisión entre que te mandan a pintar un tarot, entre que tú lo pintas, pueden agregarse elementos, pueden haber cambios, pueden haber colores. Entonces, toda esta simbología tradicional, un poco que se rompe. Porque si a un artesano le encargan algo y le pinta un detalle de más o de menos, o cambia este color por este otro, quizás esa persona no va a saber que ese color, ese símbolo es importante. Pero nosotros que nos dedicamos al estudio sabemos que sí. Ahora, todos estos antecedentes históricos son un poco para contextualizar, para entender que el tarot surge como una respuesta al oscurantismo, surge como una respuesta a la persecución de ciertos saberes. Cuando hablamos de esoterismo, recuerda siempre que esoterismo no es prender incienso y tener cuarzo. El esoterismo es el estudio de lo interior, ¿ya? Esóteros es una palabra griega que simboliza un lugar dentro del templo donde se elevan las oraciones y se prende el incienso. En realidad sí se asocia a eso, donde nuestras oraciones van asociadas a la quema, no sé, de ciertas hierbas o de ciertos productos para que ese humo eleve nuestras oraciones. Es un lugar al que la persona que está ahí, el feligrés, no tiene acceso. Solamente la persona que entra en comunión con la divinidad entra en este espacio interior. Entonces, cuando hablamos de esoterismo, hablamos de todas aquellas disciplinas que tienden al autoconocimiento, al conocimiento de uno mismo. Con autoconocimiento no estoy hablando de lo que en el presente se conoce como autoconocimiento, autoayuda, que es desde una perspectiva más racional. El esoterismo siempre va a tener un componente simbólico
¿Por qué? Porque los símbolos son el lenguaje del inconsciente. Si yo quiero conocerme a mí mismo, si yo quiero profundizar, si yo quiero ir un poquito más a fondo en esa oscuridad, en la sombra, en conocer mi historia, mi memoria, no puedo quedarme solo con lo luminoso, con lo racional, con lo lógico. Tengo que también echar mano a lo metafórico, a lo simbólico, a este lenguaje del inconsciente, que es precisamente el lenguaje que está plasmado en las cartas del tarot. Ya, las cartas del tarot no son como, no sé, pues tengo un ejemplo acá, para que hagamos la comparación. Este es un oráculo, ya, no se nota mucho, pero este es un oráculo de arcángeles. Si yo quiero una carta, ¿cierto? Este oráculo tiene 44 cartas. Si yo quiero una carta, yo voy, lo revuelvo, pido un consejo, me concentro, medito como tú quieras, yo no soy tan rebuscada para hacer preguntas, y me va a salir una carta. Entonces, este mazo de arcángeles se separa por esto, por colores. Por ejemplo, este color que es como moradito corresponde al arcángel Miguel. Ya, acá está el arcángel Gabriel, está Metatrón, bueno, va a depender de, a mí me gustan mucho los arcángeles, pero esto fue un regalo. Pero esto no es un símbolo. Cuando yo lo doy vuelta, aquí hay una leyenda escrita. ¿Te fijas? Entonces, por ejemplo, dice, todo está fluyendo en orden divino. Este es un mensaje, yo lo pedí. Acá dice, el arcángel Miguel quiere recordarte que él siempre ha estado contigo cuando las cosas parecen salirse de control. Ahora vas a ir entendiendo los cambios que se están presentando, tomando conciencia de los conflictos que algunos miedos develaron. Todo pasa por alguna razón, siempre es para tu mayor bien, aunque el caos a veces parezca mostrarte lo contrario. En este momento se están ajustando nuevas energías, estás listo para empezar a construir un nuevo ciclo, la transformación está dando paso a un nuevo, pero aún hay que soltar, cerrar y transmutar energías del pasado que generaron este caos en tu vida. Estás muy cerca de soltar todo lo viejo, los cambios que vienen son maravillosos, abundantes y llenos de bendiciones. El caos es necesario para traer una nueva conciencia, una nueva vibración más elevada que te permita avanzar en tu camino con mayor sabiduría y claridad. O sea, créanme que este mensaje yo lo agradezco, pero esto está en un lenguaje escrito, hablado, que yo puedo leer, que si yo le saco una foto a esto, la subo, ustedes lo van a poder leer y compartir. No así el tarot. Si yo hago este mismo ejercicio, ya, agarro, este es un tarot que me llegó el regalo de mi querida amiga Eva, me llegó hace unas semanas atrás, lo amo muchísimo. Si yo hago esto, si yo pido el mismo consejo, sin especificar, porque anteriormente yo no estaba pensando en nada, pedía alguna guía que los arcángeles me quisieran dar, si yo hago este mismo ejercicio, sin ninguna ritualidad, sin poner los ojos en blanco, sin prender incienso, sin decir oraciones, porque el tarot es bastante simple en ese sentido, yo voy a tomar una carta, la voy a dar vuelta hacia el lado y me sale el 10 de oros. Y el 10 de oros es una carta súper específica, ¿ya? A diferencia de un oráculo, que en este caso el oráculo que les acabo de mostrar tiene 44 cartas, por regla un tarot tiene 78 cartas. Vamos a encontrar cartas con 79, con 80, sí, porque los autores a veces se ponen creativos, y hay que ver un poco cómo ellos justifican la incorporación de una carta extra. Ya, eso lo dejo ahí, pero por regla los tarot tienen 78 cartas, 22 arcanos mayores, 56 arcanos menores. De esos 56 arcanos menores, 40 son cartas numeradas del 1 al 10 de cada palo, o sea, 10 por cada elemento, más 16 cartas de la corte, que son 4 por cada elemento, 4 sotas, 4 reinas, 4 caballeros, 4 reyes. Eso es un básico. Si tú me dices, la otra vez un señor se puso a discutirme en Facebook y me decía, es que yo le quiero decir tarot, es que no es como tú le quieras decir, es como que yo agarrara una cuchara y le quiero decir tenedor, no, se llama cuchara. Entonces, si tú quieres usar la palabra tarot para y darle un uso que no es el que tiene, asume cuando estás en un error. Así de simple, porque un oráculo es un oráculo, ¿ya? Y un tarot es un tarot. Hay muchos autores que se dedican a hacer oráculos y después, a los años, sacan un tarot. Me parece preciosa esa idea, pero, por ejemplo, los oráculos también. A mí que me gusta mucho, por ejemplo, el tarot de Nicoletta Cecoli, si lo pueden buscar, pónganle ojo ahí porque son ilustraciones preciosas. Ella tiene un oráculo con su mismo tipo de ilustración y años después saca un tarot, pero ya reglamentario, pues como les digo, con las 76 cartas, o sea, con las 78 cartas, con los arcanos mayores, menores, cartas de la corte, y con su particular estilo de ilustración, pero es un tarot, no es lo mismo. Si bien recicla algunas ideas, porque se nota que hay algunos parecidos entre algunas cartas, no es lo mismo. Si yo esta carta la descifro, aquí no dice nada, solo dice 10 de pentáculos. Tengo que empezar a hacer uso del código simbólico.
que en este mazo, este es un mazo que tiene los arcanos menores ilustrados, o sea que no son como 10 oros así dispuestos en un fondo amarillo, como sería, por ejemplo, un tarot de Marsella, sino que es una ilustración. Entonces, ¿qué muestra esta ilustración? Muestra una familia, muestra unos niños jugando, muestra una pareja, muestra una niña que está ahí como buscando la mano de los padres, hay un perrito, y hay 10 oros que están como simbolizados en esas como esferitas que están por ahí. Pero además, arriba hay un árbol de la vida, ya de la tradición hebrea, entonces también podemos incorporar eso, si sabemos de eso, podemos incorporarlo en nuestra interpretación. Podemos valernos de el número, es un 10, o sea, al final de un ciclo de oros, eso nos da un indicio. Los oros nos dan otro código simbólico, más los elementos presentes en la carta, el color amarillo, el árbol de la vida, la familia, la herencia, el patrimonio, o sea, no podemos ir, pero tenemos que mantenernos dentro de una estructura simbólica. Yo no puedo interpretar un 10 como si fuera un 9. Yo no puedo interpretar un 10 como si fuera un 1, ¿se entiende? Por eso es tan importante conocer los códigos intrínsecos del tarot, sobre todo para interpretar arcanos menores, pero no podemos interpretar arcanos menores si no conocemos los arcanos mayores. Entonces, el tarot siempre es un todo. Nunca te fíes de una persona que diga, yo no, es que yo solo leo con los arcanos mayores. Esa persona no tiene idea de lo que está haciendo. Es igual que tratar de leer solo con las vocales y sacar las consonantes. Así de ridículo suena y así de ridículo es. Cuando una persona está aprendiendo, yo entiendo que esté solo jugando, hay ciertas tiradas que se usan solo en las cartas de arcanos mayores, pero tú ves que esa persona lleva 5 años leyendo el tarot y todavía no sabe interpretar los arcanos menores, es que esto no es lo suyo. ¿Ya? Porque todos queremos que esto sea lo mío, todos queremos saber, todos queremos leer las cartas, todos queremos dar respuestas, pero es que si no es lo tuyo, no es lo tuyo. Lo mío no es la peluquería, lo tuyo no es el tarot. ¿Se entiende? O sea, pastelero a tus pasteles. Yo siempre digo esto, cuando la gente sale dando opiniones o defendiendo posturas, y tú te das cuenta que esa persona no tiene estudio, no tiene práctica, no tiene formación, su opinión no vale lo mismo que la tuya, porque es una opinión que viene de un lugar muy visceral. Tu opinión es una opinión que está formada, pasada por un filtro teórico, pasada por un filtro de experiencia, pasada por años y años de práctica, de estudio, de preparación. La diferencia entre un oráculo y un tarot es que el código simbólico acá tú estás obligado a interpretarlo y no está acotado a un tema. ¿Te fijas? Porque en el caso de los oráculos tienen un tema, oráculo de las flores, oráculo de ángeles, oráculo de los arquetipos, oráculo de no sé qué. Yo tengo hartos oráculos de diosas, por ejemplo, y son diosas, y cada diosa te da un mensaje, y viene con una imagen, y viene con un texto, y el texto y el librito te aclara un poco más. Con el tarot no pasa eso. Cuando tú ves una carta, tú tienes que ser capaz de descifrar esa carta en cuanto a lo que está presente en la imagen, porque es un código visual, no es textual. Apela la imagen, el color, la forma, apela a tu inconsciente. Esa es la diferencia entre otros tipos de representaciones simbólicas, ¿cierto? Cada una tiene su propio imaginario, su orgánica interna, no es una cosa independiente de la otra. Una carta infiere todo lo que tiene que ver con las otras 77 cartas. Eso grábatelo siempre. No se puede aprender una cosa por separado, porque eso es como leerte un manual y después el manual no te va a servir o no va a ser eficiente al momento de la interpretación. Entonces, es un todo, donde todo está conectado con todo, donde cada parte está engranada con otra parte. Cuando hablamos de tarot con apellido, hay toda una necesidad, esto es lo que yo siento, se los comparto, de ponerle apellido como para diferenciarme de estas prácticas que son como poco serias, que son adivinatorias, sin darnos cuenta que detrás de esa preocupación hay una profunda ignorancia. Cualquier persona que conozca, que haya estudiado y que se dedique al tarot, sabe que no hay forma que una lectura de tarot tenga un enfoque adivinatorio. No lo existe, porque el mismo concepto de adivinatorio significa que esa persona no tiene poder de decisión ni responsabilidad frente al devenir de su vida, porque hay una divinidad que está determinando lo que le va a pasar y lo que no le va a pasar. Entonces, ¿qué sentido tendría leerte el tarot si ya hay una divinidad que está diciendo lo que va a pasar independiente de tu voluntad y de tu conciencia? Sería sumamente morboso que te dijeran te va a pasar esto, ¿y para qué quieres saber eso? ¿Para controlarlo? Si tú no vas a hacer nada por cambiarlo. No hay forma que el tarot tenga un enfoque adivinatorio. El tarot siempre va a tener un enfoque predictivo. Y hay mucha gente a la que tampoco le gusta el concepto predictivo y te dicen, no, es que yo no leo tarot predictivo. Explícame cómo el tarot puede no ser predictivo. Porque toda la secuencia numérica del tarot está proyectada hacia adelante, hacia el futuro.
Hay un movimiento hacia el futuro, hacia el presente, hacia el pasado. Entonces, siempre que tú muestras una situación en presente, hay una proyección intrínseca hacia el futuro. Por ejemplo, a mí me sale el 10 de oro. El 10 de oro tiene que ver con la familia, ya tiene que ver con lo que hemos construido a nivel material, tiene que ver con temas familiares en términos de consolidar, por ejemplo, metas, logros, con consolidar quizás construir algo que uno valora mucho. Hay gente que quiere construir su casa, que quiere comprarse un auto, que quiere ahorrar para pagar los estudios, o sea, cosas que son bien valiosas, pero que también tienen que ver con qué tan en paz estoy con mi historia familiar. Porque si yo no puedo honrar a mis ancestros, si yo no puedo honrar a mi papá y a mi mamá, ¿cómo voy a tomar la herencia que por derecho propio me corresponde? Muchas veces lo que nos impide tomar esa herencia familiar, esa sabiduría, esa fuerza, es que estoy enojada con mi papá o estoy enojada con mi mamá. Y me gusta o no, la fuerza nos llega a través de ellos. El linaje masculino, el linaje femenino o paterno, materno, si prefieres, nos va a llegar a través de ellos. Entonces, el tema de que una carta como el 10 de Oros me salga como consejo, a mí me va a hacer pensar, a ver, ojo, ¿qué viene antes del 10 de Oros? El 9 de Oros, que es una carta muy individual. Fíjate que pasamos de lo muy individual a lo muy colectivo, a lo muy grupal, a lo muy comunitario. Porque claro, hay una parte de tu desarrollo que es individual, que tú eres quien se hace cargo, que tú eres quien resuelve, que tú eres quien pone su esfuerzo, sus ganas, su presencia. Pero hay un momento de la vida, en el 10 de Oros, en la que tú tienes que decir, yo no me hice sola a mí misma. Yo soy el esfuerzo de mi madre, de mi padre, yo soy esos nudos en el árbol genealógico, yo soy quizás los sacrificios que hicieron mis abuelas, los dolores, las heridas que han ido pasando de generación en generación y que yo también estoy en un trabajo de sanar y resignificar. Yo también, por ejemplo, tengo mi propia familia, tengo mi propia manada, soy madre, o sea, es como que te hace visible un montón de cosas. Pero el 10 de Oros tiene un desafío, y es que el 10 de Oros no cierra el ciclo de arcanos mayores, el 10 de Oros cierra el ciclo de Oros. Para cerrar el ciclo de arcanos menores hay que ir a los bastos. Entonces, primero, espadas, copas, oros, y los bastos están al final, que es el desarrollo de la verdadera identidad, de la conexión con el propósito, con el espíritu, con esa alta vibración del fuego, que es lo que todos queremos en un momento de nuestra vida llegar a manifestar y trascender los límites de la materia también, los límites de la herencia, y entrar en una existencia que sea creativa, que sea una presencia gozosa, que sea transformadora, pero para eso hay que salir de los oros. Entonces, claro, es como que me puedo quedar aquí y decir, yo ya soy madre, ya tengo tranquilidad, ya sané a mi mamá, a mi papá, no tengo nada más que ocuparme. Y no, tengo que ocuparme de mi desarrollo individual, de mis talentos, de mis dones, de mi propósito, de lo que me trajo a este plano a encarnar. ¿Te fijas cómo yo no puedo ver una carta de forma aislada? Porque siempre que veo un 10 de oros, vamos a pensar al tiro en un as de bastos. Esto es un básico. Yo no les estoy diciendo nada que no sea básico, que sea como 2 más 2, 4. Lo que les estoy diciendo no es nada del otro mundo. Por eso es tan importante el estudio. Se los recalco una y otra vez por resultar un poco majadera, pero es súper importante que no juguemos a achuntarle el significado de las cartas, sino que realmente nos pongamos de cabeza a estudiar y entre medio podemos practicar, pero siempre con la honestidad de que estoy en un proceso de aprendizaje que quizás todavía no estoy preparada para cobrar, no estoy preparada para hacer un intercambio, estoy solo en un proceso de búsqueda y de ampliar un poco mi capacidad de lectura. ¿Ok? Ahora, este 10 de oros, les puse el ejemplo, me sale al azar. Yo abrí el mazo, me salió una carta, la tomo. Yo podría ser como esos consultantes, no me gustó, saco otra, que también pasa mucho, pero no es el caso. Tenemos que hacer el ejercicio de lectura de la carta que nos salió. Y si se fijan, ese 10 de oros no es como un decreto, te va a pasar esto, es que tu familia le va a pasar esto otro. No, es una fotografía del presente. En este momento hay cosas familiares que están terminando de ordenarse, un proceso a través de los oros que hemos cursado durante harto tiempo. Y desde la mañana, efectivamente, me han pasado varias cosas que tienen que ver con sanar temas familiares, con recuperar la unión, con afirmar lo que tenemos, con cuidar el hogar, con tomar también esa fuerza, poder honrar a los que vinieron antes. Pero todavía me queda mucho día por delante. Entonces, en ese día que queda por delante pueden aparecer otros temas, pueden aparecer otras reflexiones y nunca va a ser algo determinista, como que yo tengo que agarrarme la cabeza y decir, es que el 10 de oro dice que le va a pasar algo a mi familia. Pero el 10 de oro no dice nada malo. Te pone el foco sobre un tema
y tú ves si te haces cargo. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Y qué es lo que esa carta me quiere decir? Ese es el trabajo de interpretación, lo hace, en este caso, uno misma, porque me estoy leyendo a mí misma, o tú, si estás leyéndole a alguien, le tienes que dar esas claves para que entienda lo que la carta quiere decir. ¿Ya? ¿Cómo resuelvo también temas familiares para después poder ir al encuentro de mi desarrollo individual? Que es un tema. ¿Cuántas mujeres nos quedamos atrapadas, y hombres también, en el rol familiar de ser padres, ser madres, ser hermanos, ser pareja, y no podemos ir al encuentro de los bastos, donde está nuestro propósito, que es a lo que finalmente vinimos a este mundo, ¿no? Entonces, cuando le tratamos de poner apellido al tarot, es como que nos pasáramos por alto todas estas cosas. Yo me pregunto si la gente que se autodenomina o que publica tarot terapéutico sabe algo de lo que yo les estoy diciendo. Lo mínimo. Porque para ponerte un título tan grande, tú tienes que saber mucho. No es solo que yo quiero ser distinta a la señora que lee allá en la esquina. No. O sea, acá la reflexión siempre es, no te preocupes tanto por ponerle un apellido a tu lectura, sino que preocúpate más por tu aprendizaje y por tu estudio. ¿Ya? Preocúpate más por tu aprendizaje, por tu estudio, porque ahí va a estar la clave para que entiendas por qué no es necesario ni tarot evolutivo, ni tarot psicológico, ni tarot terapéutico, ni tarot... ¿cuál es el otro que he escuchado mucho últimamente? Tarot cuántico, tarot alquímico, o sea, pon el apellido que queráis, eso es más bien publicidad, es más bien gancho comercial, ¿ya? Hoy día hablábamos que la definición de la lectura de tarot es lo ambulatorio. Tú concertas una cita, te consultan, puede ser una lectura cortita, un par de preguntas, puede ser una lectura extensa, puede ser una lectura temática, pero eso parte y termina. Las lecturas no tienen segundas partes. De hecho, no es recomendable leerse el tarot muy seguido, una vez al año, con suerte. Hay gente que se lee el tarot cada 5 años, o te consultan entre medio por temas puntuales. Pero el tarot no es algo que tú todas las semanas te tengas que estar viendo el tarot porque no va a cambiar la información. Ojo, eso es lo otro, que es como compulsivo creer que si me lo leo de nuevo me van a decir otra cosa distinta. Gente que va de tarotista en tarotista, o sea, esperando oír hasta que alguien te diga lo que quieres oír, ¿ya? Mientras que lo terapéutico, la práctica terapéutica, requiere un desarrollo en el tiempo, un desarrollo que es a través del tiempo. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a terapia, tengo una sesión 1, una sesión 2, un programa, voy avanzando, puede ser un taller, pueden ser distintas propuestas de abordaje terapéutico, pero hay un desarrollo en el tiempo. La lectura de tarot consiste en otra cosa. La lectura de tarot consiste en la toma de conciencia, que tú puedas entender que lo que te está pasando se vincula con esto otro que quizás tú no eras consciente, con este tema del pasado, con este miedo, con esta emoción, con esta creencia limitante, y te hagas responsable de generar un cambio a partir de tu toma de conciencia. Por eso nunca puede ser ni adivinatorio, y por eso nunca la responsabilidad la va a tener el tarot, si siempre la responsabilidad va a ser tuya. A ti te estoy dando la información, tú tienes que ver qué haces con esa información. No existe otra forma. Si yo te digo, es que te va a pasar tal cosa, no. Hay ciertas tendencias que en una lectura se pueden marcar, como, por ejemplo, si una persona le sale una carta como la muerte, una carta como la torre, una carta como, no sé, pues hay cartas de enfermedad, hay cartas de ruptura, hay cartas de crisis, claro, eso se muestra, y uno lo explica, pero ¿qué es lo que uno tiene que explicar? No es, oye, te va a pasar algo malo, sino explicar ese desarrollo simbólico. ¿Y por qué está pasando esto? Mira, aquí las cartas dicen que llevas reprimiendo mucho tiempo estas cosas y que finalmente esto puede explotar de tal y tal manera. Aquí las cartas dicen que tú te has encerrado o te has sobrecargado. Hay que entender el mensaje que damos para no generar miedo y no generar en nuestros consultantes esta aura como de misterio, porque no es necesario. El tarot se estudia, el tarot se practica como cualquier otra disciplina. No es necesario ponerle esa sombra como de magia, de cosas raras, porque eso no nos hace bien. Al contrario, sigue generando un desprestigio en nuestro oficio, en nuestro gremio, y no es la idea. Cuando decimos que el tarot tiene un enfoque predictivo, es porque todo el tarot está pensado así. Sí, los que les decía recién, me salió un 10 de oros, automáticamente está implicado el as de bastos. Quiera o no quiera. Es como si yo digo 1, el 2 está ahí. Si yo digo 2, el 3 está ahí, y junto al 3 está implícito el 4, el 5, ¿se entiende? Siempre va a haber una proyección,
que te dice, usted está aquí, usted viene de acá, usted hizo esto, que lo trajo hasta esto, y de acuerdo a las acciones que usted tome en el presente y a los factores que usted tenga como en consideración, puede avanzar para acá o para allá o en otra dirección. Ya, el tarot te marca una tendencia para que tú te hagas cargo y te hagas responsable. Entonces, el concepto de adivinatorio lo dejamos automáticamente afuera. El concepto de predictivo a mí no me hace ruido, porque entiendo que la responsabilidad sigue siendo del consultante. Entonces, las personas que no quieren mezclarse ni con lo adivinatorio, porque no entienden lo absurdo de usar ese concepto, las personas que no entienden que hay siempre un trasfondo predictivo en el tarot, tratan de desmarcarse diciendo, no, es que lo mío es más terapéutico. Yo cuando le pregunto a alguien, cuéntame por favor, ¿en qué consiste lo terapéutico de tu lectura? Nunca he obtenido una respuesta en mi vida. Nunca. Yo llevo más de 20 años dedicadas a esto. No a leer, a enseñar. A leer llevo mucho más. O sea, la cantidad de lecturas por día, la cantidad de estudio, la cantidad de enseñanza, la cantidad de horas de trabajo son muchísimas. O sea, solo consideren lo que les comparto en este espacio, que es muchísimo. Pero es lo más básico. Aquí yo no hablo temas difíciles, aquí yo no hablo de cábala, no hablo de mitología, aquí yo no hablo de simbolismo, no hablo de historia, no hablo de nada. Aquí yo les hablo, es como el primero básico, el primer nivel. Estamos hablando de cosas interesantes, pero a un nivel muy suavecito. Ni siquiera nos hemos ido en algo más profundo. Y estos temas son para especialistas, ¿ya? Si alguien quiere especializarse, hay una amplia gama de temas que se pueden abrir, pero primero tenemos que tener el conocimiento básico, y es lo que estamos gestando acá. Yo me quiero desmarcar de las malas prácticas. Desmárcate de las malas prácticas haciendo bien tu trabajo, no poniéndole un apellido a tu tarot. A lo más, ponle un apellido a tu lectura. Mira, yo hago un tipo de lectura que es, por ejemplo, a mí me gusta mucho el enfoque sistémico, el enfoque transgeneracional, que podríamos decir que es terapéutico. Quizás, porque cuando una persona busca ese tipo de lectura, ya sea una lectura sistémica, una lectura constelar, una lectura de árbol genealógico, una lectura que nos muestre cómo la historia familiar incide en el presente de esa persona, claramente hay una voluntad de indagar un poco más, pero la lectura por sí misma no es terapéutica. Ya, el tarot tiene un potencial para la toma de conciencia, tiene un potencial para la evolución del ser humano, porque el tarot hace todo el rato una propuesta evolutiva, nos muestra cómo integrar, cómo armonizar, cómo crecer, cómo avanzar. Pero no podemos usarlo como adjetivo, porque es algo intrínseco que si tú lo sabes hacer y lo sabes usar, va a salir a relucir eso, pero no porque tú le pongas a tu propaganda, a tu publicidad, tal o cual adjetivo significa que lo estás pudiendo hacer. Yo me preocuparía primero de poder sostener un buen nivel de lectura antes de definirme, porque me parece engañoso. Preséntame tu propuesta de lectura. ¿Por qué no es adivinatoria? Ya sabemos que ningún tipo de lectura puede ser adivinatorio porque lo adivinatorio implica cero responsabilidad e implica que una divinidad está trazando el destino de los seres humanos. Nosotros no operamos bajo esa idea y bajo esa idea no tendría sentido leerse el tarot. Partamos por ahí. Lo predictivo es intrínseco, ¿ya? Y no es determinante. Tú puedes tomar esa información o puedes no tomarla. ¿Se entiende? Así de simple. Porque tú de repente puedes decir que no, es que la niña del tarot me dijo que iba a encontrar trabajo y tú encontraste trabajo. El otro día una amiga me decía, espero que no esté escuchando este video, me decía, en una lectura que estábamos haciendo un poco en juego con unas amigas porque estábamos celebrando algo y alguien dijo, ay, si te traigo un tarot, ¿me puedes responder una pregunta? Y le dije, ya, una pregunta. Yo siempre digo que no hay que leer el tarot en contextos de carrete, pero estábamos pasándolo muy bien, estábamos celebrando y era una pregunta, honestamente. Y entonces esta amiga me pregunta si iba a aparecer alguien más en su vida porque estaba, no sé, hace mucho tiempo sin nada, romántico me refiero, y me aparecía alguien. Y yo le conté, no sé qué, alguien del pasado que nunca lo había visto de esa forma tan como romántica, pero que esa persona sí le iba a mostrar interés. Entonces de repente me llama y me dice, oye, me apareció el otro día un fulano, amigo de una amiga, y me invitó. Ah, pero es que eso no me gusta. Sorry, el tarot no decía, va a ser el amor de tu vida, te vas a enamorar de nuevo. Tú me preguntaste si iba a aparecer alguna persona interesada en tener algún tipo de cita, de salida contigo, y esa persona apareció. Esa persona apareció, te invitó,
Y mi amiga me decía, no, pero es que yo creo que las cartas me mintieron. Las cartas te dijeron lo que estaba pasando. Tú eres libre de tomarlo, ¿no? No significa que te tengas que involucrar con una persona solo porque aparece y te invita, ¿no? Pero sí era alguien que estaba dentro del espectro de lo que tú estabas preguntando. O sea, yo me río porque digo, si tú querías saber si vas a conocer a alguien que te encante, con quien puedas establecer un vínculo de pareja, me hubieras preguntado eso. Tú me preguntaste si había alguien por ahí. Pues suena como muy amplio, ¿cierto? Y me apareció esta persona y esta persona al tiempo después aparece, la invita, empieza a tirarle, a piropearla, a mandarle mensajes y ella se hizo la desentendida, pero yo ahí no me puedo hacer responsable, ¿me entiendes? Porque mi labor, y por eso estamos hablando de por qué no existe el tarot terapéutico, mi labor termina, yo abro el mazo, yo cierro el mazo. Es que tú me dijiste, claro, uno mantiene una buena comunicación con tus clientes, con tus consultantes, porque son personas que seguramente conoces hace tiempo, vas a volver a ver o no vas a volver a ver, también puede ser. Hay gente que tú ves con regularidad. Hay gente maravillosa que toma muy a conciencia lo que una lectura de tarot les dice y después te dicen, oye, me quedé pensando lo que el tarot me dijo, me di cuenta. Yo a esas personas siempre les dejo un espacio de comunicación abierto. Y si una persona me dice algo así como, oye, ¿te acordás que me dijiste tal cosa? Mira, el día después pasó, claro, yo agradezco mucho esa retroalimentación en muchos sentidos. A veces también es duro, porque a veces son cosas fuertes las que pasan. Y yo quisiera que las cosas tomaran otro rumbo, pero es que ya está en esa dirección. Y uno dice, ok, yo mantengo ese canal abierto, pero ahí se acaba, se abre, se cierra. Y claro, hay un potencial que podría ser terapéutico si la persona lo quiere traducir en una consulta, lo quiere traducir en buscar otro tipo de especialista, si lo quiere traducir en buscar ayuda en tal o tal cosa, pero eso no es una lectura de tarot terapéutico. Esa es una lectura de tarot que te abrió una perspectiva de que tú quizás necesitabas terapia, de que tú quizás necesitabas algún tipo de ayuda para avanzar en tal y tal tema. El tarot te da las claves, es como que tú dijeras el diccionario terapéutico. No, no, el diccionario me mostró que esta palabra significaba esto. Es como, ok, me dio como es como sacarte una radiografía. Te muestra dónde está roto, dónde está desgastado, qué necesita, qué está chueco, qué puede mejorar. Y tú decides si haces algo con eso o no. Hay personas a las que el tarot les dice cosas súper fuertes. Y la gente te dice, a mí me pasa mucho que a veces me dicen, ¿sabes que una vez me leí el tarot hace 20 años, me dijeron esto, esto y esto, y nunca pesqué? Y uno dice, bueno, ¿para qué te leí el tarot si no vayas a tener en cuenta lo que te dicen? ¿Para qué? O sea, si es un juego para ti, si no lo querés tomar en serio, o es como, oh, no, y después me pasaron todas estas cosas, pero tuviste mucho tiempo para hacerte cargo y no le diste valor y no le diste importancia. Entonces, ahí es donde también tenemos que mostrar respeto. ¿Por qué consultamos el tarot? ¿Por morbo, por juego, por curiosidad? Porque tampoco yo soy fan de decir, es que necesito leerme el tarot para que me diga lo que tengo que hacer. No, yo creo que al tarot hay que acercarse con respeto. Yo lo hago con mucho amor y con mucha reverencia porque para mí es un gran maestro y es un gran camino de vida. Pero yo espero un mínimo de respeto, ¿cierto? Porque tú vas a invertir tiempo, dinero, va a haber una información, tú tienes que ver qué haces con esa información. Si la quieres dejar guardada en un cajón, es tema tuyo. Ya, o sea, nadie te puede decir, oye, yo no puedo estar llamando a un consultante que le di el trato hoy día, que quizás le parecía un tema heavy, y no puedo estar llamándolo para presionarle y decirle, oye, ¿te acuerdas que la lectura te decía que tenías que trabajar lo ancestral? Fíjate que yo además me dedico a esto. Eso sería una ordinariez. Sería una falta de respeto, como presionar el proceso. Esta persona se puede hacer cargo o no, puede tomar herramientas, puede tomar terapia con otra persona, puede también recurrir a mí si desea hacerlo, pero yo no puedo andar ofertando así como que te invento un problema y después te ofrezco una solución. Eso es de mal gusto y eso es una falta de ética tremenda. Lo que me lleva a un tema que es súper delicado, que a veces cuando usamos el tarot como gancho. Yo he visto psicólogos que usan el tarot, pero que en realidad tienen que hacer su pega de psicólogos. Haz tu pega de psicólogo y atrae clientes porque eres psicólogo. Y si entre medio les quieres presentar el paradigma del tarot con alguna idea, con algún potencial terapéutico, como lo quieras llamar, ¿cierto? Dentro del proceso psicológico que tú estés acompañando, dale. Pero entonces eres un psicólogo que usa el tarot como una herramienta, más como puede usar otras herramientas, ¿cierto? Para acompañar un proceso. El foco no está en el tarot y no está en lo terapéutico del tarot, sino en tu profesión y en tu oficio. Otras personas mezclan la lectura de tarot con canalizaciones, con registros, con no sé qué, con no sé cuánto, y lo hacen parecer como que yo estuviera
conectada a otra dimensión y eso no es una lectura de tarot. Si tú quieres hacer una canalización, haz una canalización. Estás en tu libre derecho, pero explica, yo lo que hago es canalización. Yo no sé leer el tarot, uso el tarot como excusa. Y fíjense que esto yo lo he visto mucho. Muchísimo. Lo he visto, muchísimo, ¿por qué? Lo he visto muchísimo porque, de alguna forma, cuando tú te metes en este tema, es interesante la dinámica. Hay gente que busca consejos, hay gente que busca orientación y muchas personas que desde su ego y desde su herida quieren brindar eso, pero que en realidad no tienen las herramientas. Y tienen ciertas habilidades quizás que no tienen que ver con la lectura de tarot, pero que tienen que ver quizás con una cierta sensibilidad, con una capacidad de conectar con otros planos, pero son a veces capacidades que no están educadas. Puede ser, puede ser que esas capacidades no estén educadas y siempre hay que cambiar el foco. O sea, si tú eres canalizador, eres canalizador. Si eres lector de registro, eres lector de registro. Si eres un medium, eres un medium. Si te vales, además del tarot como herramienta, tú dices, mira, yo soy un canalizador, pero entre medio de mi canalización utilizo el tarot para precisar ciertos conceptos. Maravilloso. Pero a veces uno pone el gancho, yo lo veo mucho en las calles de Santiago, dice tarot, y abajo dice amarres, unión de parejas. Y es como la señora Cecilia que lee, pero como que el tarot es un gran enunciado, es una palabra tan hermosa, tan precisa, tan llamativa, como que en cualquier idioma yo siento que se entiende para mí. Entonces, claro, a veces lo mal utilizamos. Muchas personas me dicen, no, es que el tarot sí es terapéutico porque yo lo uso. Si tú lo usas, no es el foco. Cuando tú haces tarot, no necesitas definirlo de esta o de esta manera. El tarot se muestra en plenitud. El tarot es tan hermoso, es tan orgánico, es tan preciso, que cuando tú sabes hacer tu trabajo, no necesitas definiciones. ¿Por qué? Porque el adjetivo achica el concepto. El adjetivo lo achica, lo circunscribe, entonces quedamos como que en el fondo tú te quieres desmarcar de algo, pero cuando tú te quieres desmarcar de algo es porque no entiendes cómo funciona esto y cómo se mueven estos. También hay muchas personas que te lo dicen honestamente, no, yo lo uso porque así parece más cool, porque así parece más serio, porque así parece más interesante, porque así me llega más gente. Ya, ahí hay una cierta honestidad respecto de que tenía un gancho comercial y que usas el lenguaje como para atrapar gente. Yo valoro mucho la honestidad. Lo que pasa es que valoro más la transparencia respecto de esta dinámica tarotista consultante. Y respecto, porque la otra vez una señora me comentaba en una publicación que hice, es que somos tarólogos. Los únicos tarólogos que yo conozco, que son dos, son alumnos directos de Alejandro Jodorowsky. Si tú tienes esa suerte en la vida, y digo alumnos directos, no te leíste un librito por ahí, que yo también me los he leído, y eso no me da un título de taróloga, tú no puedes ser taróloga, amiga. O sea, es como que yo hoy día dijera, soy astronauta. No, cariño. Para ser astronauta tú tienes que cumplir ciertos pasos. Ese concepto lo acuña Jodorowsky y lo lleva a la práctica Jodorowsky. Yo conozco dos personas en Chile, que son las que alguna vez he trabajado y me parece que su trabajo es maravilloso. No sé si los hace mejores o peores. ¿Son especialistas en tarot? Sí, yo también soy especialista en tarot, pero no me puedo autodenominar de otra forma porque yo no tengo ese estudio ni tengo esa formación. Tengo mi propia formación que me encanta y me parece fabulosa. Entonces, claro, también de repente queremos como, ¿cuál es tu problema con la palabra tarotista? ¿Te suena poco seria? ¿Te suena muy esotérica? ¿Te prejuician? ¿Tu familia dice, ay, ¿por qué te dedicas a esas tonteras? Ese es el problema tuyo. Tú limpia ese concepto en tu inconsciente. De hecho, hace mucho rato que quiero hacer una meditación para que quienes nos dedicamos a esto veamos cuál es la resonancia que estos temas tienen en nuestra memoria ancestral, porque a veces nos da un poquito de cosa, nos da un poquito de vergüenza, mucha gente que siente que esto no es algo de lo que puedan vivir, o que es más bien un hobby, o como que tienen mucho talento, pero como que no pueden soltar el trabajo formal porque no saben cómo dedicarse en pleno a estos temas, ¿cierto? Mucha gente también que tiene un exceso de confianza, que voy a hacer un taller y no tenéis idea de lo que estáis haciendo, pero ya quería dar un taller a todo el mundo. Sorry, hagámonos cargo de cómo nuestro trabajo impacta en la vida de otras personas. Si yo me carrileo, si yo miento, si yo invento, voy a estar haciendo un daño. Entonces, mejor que no. Yo sé que la ambición y la necesidad tienen cara de hereje, lo sé, pero se necesita algo más básico, que es impecabilidad. Quédate con ese concepto. Hay que ser impecables en el ejercicio de nuestro trabajo. Cualquier duda, cualquier comentario, me lo puedes dejar por ahí, por interno o en las publicaciones, ¿cierto? Del mismo video.
y estamos en contacto para seguir hablando de este